y el reino de los cielos. ¿Habrá diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Muchos apologistas dicen que el reino de Dios y el reino de los cielos es el mismo. Mas sin embargo, yo quiero decirte desde mi punto de vista, para no decir quién está bien y quién está mal, mejor te lo pongo desde mi punto de vista, ¿ok? Para mí sí hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Dios es un Dios eterno. Dios no tiene principio, no tiene fin. Él vive desde la eternidad pasada y vivirá hasta la eternidad futura. ¿Ok? Dios decidió crear un tiempo cronos, un tiempo en el espacio del hombre y crear al hombre. ¿Ok? Y en ese espacio, hagan de cuenta que partió la eternidad. ¡Pum! La parte. Y en ese espacio, Él decidió que el hombre viviera a través de dispensaciones, o bien épocas, tiempos, para que el hombre tuviera un crecimiento en la comunión con Dios o un aprendizaje de Dios. Vemos cómo hay una dispensación que está en el Antiguo Testamento y empieza la ley. ¿Sí? Dicen los apologistas, los padres, o bien los que son estudiosos profundos de la Biblia, hay 7 dispensaciones en esta época. Y dentro de esas dispensaciones también va a entrar lo que es la ley, la gracia, el milenio y muchas otras cosas más. ¿Ok? Entonces, para entrar más de lleno, porque si no va a ser una clase de teología, ¿eh? Para entrar más de lleno, quiero decirte que en este tiempo que abre Dios de la eternidad, en el tiempo en donde comienza la dispensación de la gracia, a través de la venida de Jesucristo nuestro Señor, desde ahí comienza lo que es la gracia, la dispensación en la cual vivimos por medio del amor de Jesucristo entregado en la cruz del Calvario, donde recibimos su salvación a través de la fe. Y ahí comenzamos a vivir en una gracia, la gracia de que nos da de regalo, porque la palabra gracia significa regalo, nos da el regalo de la salvación. Pero solamente eso nos da Jesucristo, el regalo de la salvación. ¿En eso solamente consistió su muerte? No. Una vida eterna, que es la salvación, pero también nos da sanidades, poder, autoridad, gozo, gobierno, muchas cosas más. ¿Ok? Está el periodo de la gracia y está el reino milenial, el reino donde vamos a gobernar juntamente con Cristo. Amén. A ese periodo yo lo llamo, y algunos lo llaman también reino de los cielos. ¿Ok? ¿Y por qué reino de los cielos? Jesucristo, cuando Él viene, vámonos un poquito antes. Juan el Bautista, cuando él es preparado en los caminos del Señor, él es apartado al desierto y vivía en el desierto. ¿Cómo vestía Juan el Bautista? Con vestiduras de animales, ¿verdad? De camellos, cinturones de camello creo que era, ¿no? ¿Ok? Bueno, vestía con vestiduras de animal. ¿Ok? Él estaba en el desierto. ¿De dónde venía Juan? Del desierto. ¿A dónde llegaba? Predicaba en el Jordán. ¿Qué predicaba? Acerca del arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento decía: se ha acercado el reino de los cielos. Antes, en todo el Antiguo Testamento no se menciona acerca del reino de los cielos. A través de Juan y a través del Señor Jesucristo comienza lo que es llamado el reino de los cielos. Pero también Jesucristo mencionaba el reino de Dios. Y entonces ahí es donde entra una confusión, donde dicen que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Ok? Entonces dice Juan, y vamos a ver, ¿sí prendieron esto? Ok, muy bien. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a Mateo 3:2. Mateo 3:2 dice: diciendo Juan, arrepentíos porque el reino de Dios
porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos cómo en esta época temprana, cuando viene el profeta Juan, tenía 430 años que el pueblo de Israel no escuchaba una profecía de Dios. Este varón de Dios comienza a profetizar, comienza a decirle a la gente cómo era, qué hacían, y él mismo los acusaba, les revelaba sus pecados. Haga de cuenta que usted viniera aquí al frente y me soltara diciéndole sus pecados, y usted diría, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Quién vino de chismoso? Así era Juan. El que se acercaba lo reprendía, le decía las cosas que estaban pasando. Y entonces los hombres lo tenían como un profeta de Dios. Los hombres venían no solamente a que se pusieran a cuentas delante de Dios, sino venían a que los bautizara y venían a aprender de Juan. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacía Juan? Juan presentaba tres cosas. Y fíjense lo que decía él. Él denunciaba intrépidamente el mal cuando y donde quiera que lo encontraba. ¿En qué consiste el reino de los cielos? Primera condición, denunciar intrépidamente, o sea, agresivamente, lo que está mal. ¿En dónde? En donde estés. Lo que está mal, tienes que decir que están malas cosas. Pero ¿qué derecho te da de decir que las cosas están mal? ¿Podrás hacerlo donde quiera? Tal vez no. Tal vez tienes que encontrar los canales adecuados para decir las cosas. O bien, Dios te dará la fortaleza, la fuerza para expresarlo correctamente, sin enojo, sin violencia, con sabiduría, para que pueda quedar claro en el corazón de las personas que están mal, trayendo un convencimiento a través de la palabra. ¿Para qué nos presenta Jesucristo el reino de los cielos? Jesucristo también vino a acusar las tinieblas, vino a quitar la oscuridad. ¿Y cómo? A través de la luz, a través de la palabra. También vemos cómo Juan dice, convocaba urgentemente a la gente a la justicia. Tú y yo tenemos que convocar a las personas a que vivan una vida justa. ¿Y qué quiere decir justicia? ¿Qué quiere decir justicia? ¿Qué? ¿Nadie? ¡Qué caray! Que cada quien tenga lo que es justo. No, pues sí, justo es justo. Que se merece. Que cada quien tenga lo que se merece. Cada quien tenga lo que se merece. Bien, bien. A ver, Uriel, participa. Aquí se trata de participar, mijo. Justicia. A ver, adelante, mijo. Ya se le fue. Bueno, justicia es hecho recto. Justicia quiere decir ser hecho recto delante de los caminos de Dios. Ser una persona recta, correcta. Amén. Eso es ser justo. Y eso es lo que quiere que nosotros tengamos. Jesucristo viene a exponer cómo podemos llegar a la rectitud, cómo podemos llegar a la honestidad, cómo podemos hacer las cosas buenas, agradables, perfectas dentro de la voluntad de Dios. Y eso hacía Jesucristo. Entonces, otra condición del reino, ¿qué es? Que nosotros presentemos la justicia de Jesucristo aquí en la tierra. ¿A quién? Al que tengo alrededor, exhibiéndole sus pecados, exhibiendo cómo son los caminos, o bien testificando cómo son los caminos de Dios, y entonces la gente va a ir entendiendo y comprendiendo cómo debe de comportarse dentro del reino. Amén. ¿Qué otra cosa hacía Juan? Otra cosa de las que hacía Juan era que señalaba, señalaba el arrepentimiento, bien. Juan señalaba Juan venía de Dios, decía, y traía un mensaje de Dios. Siempre, cuando quieras corregir a alguien, ¿lo corregirás de tu propia carne? No. La única manera de corregir a alguien que haya un convencimiento en su espíritu es a través de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto?
Tú no puedes ir en la vida corrigiendo al que está al lado tuyo si primeramente Dios no te ha corregido a ti. Otra cosa, ¿cómo voy a venir a corregir a alguien cuando yo no me he presentado de rodillas ante Dios en el comienzo del día? Dice Juan venía de Dios. El venía o el venir quiere decir que primeramente hay una intimidad, una comunión con el Padre. Si tú no tienes una comunión, una intimidad de rodillas con el Padre al inicio del día, pues va a ser muy difícil que en ese inicio del día puedas tener palabras de sabiduría divina o sabidurías de la palabra, como para que exhortes a tu hermano. ¿Amén? ¿Sí, amén? Entonces, ¿qué tengo que hacer? En el reino del cielo, ¿qué tengo que hacer? Primeramente, tengo que entrar en la presencia de Dios, en la comunión de Dios, para después preparar el camino. Llevar a otros a mi Señor Jesucristo. Amén. Llevar a otros a que puedan tener una comunión a través de mi ejemplo, de mi testimonio, de las palabras que broten de mi interior, que es el Espíritu de Dios quien estará hablando. Amén. Y lo otro que denunciaba Juan, ¿qué era? Juan señalaba más allá de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Juan ya no se veía como él el centro de atención. Juan ya ponía su atención en otra persona. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos ver? Porque él decía, ¿qué decía? Que detrás de él venía alguien que ni siquiera era digno él de poder desatar las sandalias de sus pies. Amén. Y que venía otro, porque él bautizaba en agua, y que venía otro que iba a bautizar en fuego, en el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Una palabra tremenda, fuego. Así que cuando oigas que te estoy ministrando con fuego, ¿quién te está ministrando? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo utiliza fuego, ¿para qué es? ¿Para qué? A ver, levante la mano porque se oyen muchas voces. ¿Por qué? Para quemar toda inmundicia, quemar todo lo que te está estorbando, quemar lo que te impide avanzar, quemar lo que no te deja conquistar nuevas metas. Amén. Mucha gente quiere seguir avanzando en el reino, pero al lado de sus pecados. No quieren dejar sus pecaditos o pecadotes, y entonces mejor le pedimos al Espíritu Santo que los queme. ¿Verdad? Y cuando voltees a verlos, pues ya no están. Se hicieron cenizas. Amén. Así que estás aquí por algo, para quemar esos pecadillos. Amén. Entonces, ¿qué más nos decía Juan? Entonces, él señalaba que Jesucristo era el Señor. Él reprendía el pecado, pero también indicaba el camino a seguir a Dios. Siempre estaba mencionando el pecado, acusándolo, pero siempre direccionando a cada persona a los caminos de Dios. Y eso es lo que tú debes de hacer: direccionar a las personas a los caminos de Dios, pidiéndole a Dios que te dé su sabiduría para que puedas dar una palabra correcta y las personas puedan tomar esa enseñanza con un corazón sencillo, acepto. Amén. ¿Cuántas veces no das una palabra y te crees muy espiritual y le estás hablando hasta bien espiritualote y la gente ni caso te hace? ¿Por qué? Porque no pediste la guianza correcta de Dios. Lo quisiste hacer en tus fuerzas o en tu conocimiento, y así no es. El Espíritu necesita del Espíritu, la enseñanza de un Espíritu, del Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Sí, amén? Ok, entonces Juan quería preparar a todas aquellas personas para que reconocieran a Jesucristo como el Señor. Amén. Entonces, una vez que vemos esto, que son 4 puntos, que denunciaba el pecado, que le pedía a la gente que viviera en justicia,
que venía de Dios, que tenemos que tener una comunión íntima con Dios. Y la cuarta, que señalemos la dirección hacia Dios a través de la palabra. Cuando tú haces estas cosas, estás trayendo el reino de los cielos aquí a la tierra. Amén. Vamos a lo siguiente. Reino de Dios. Amén. Mateo 21:43. Mateo 21:43. ¿Y qué nos dice? Dice así: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios, ya dijimos, es desde la eternidad pasada hasta la eternidad presente. Dios le dice a Israel que ellos iban a estar dentro del reino de Dios. Mas sin embargo, Israel no creyó en el Señor Jesucristo, se apartó de los caminos de Dios. ¿Qué hizo Dios? A través de este versículo bíblico: será quitado de vosotros el reino de Dios y será dado ¿a quién? A gente que produzca frutos de él. ¿De quién? Del reino. ¿Frutos de quién? Del reino. ¿Y cuáles son los frutos del reino? ¿Quién me puede decir algún fruto del reino de Dios? ¿Nadie? Gozo, poder, paz, humildad, libertad. ¿Qué más? Fe, paciencia. Esos son los frutos. Israel no estaba dando fruto. Israel se estaba comportando como una nación pagana. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice: Israel, tú no quieres recibir el reino de Dios en ti, la bendición del Dios Todopoderoso en ti. ¿Sabes qué? Lo quito y lo llevo a las naciones que sí quieren de la presencia de Dios. Y entonces es por eso que hoy tú puedes recibir el reino de los cielos en tu vida. O puedes estar dentro del reino de Dios. Amén. Recuerda, el reino de los cielos es una porción de gracia y del reino milenial. Amén. ¿Sí? Entonces, continuemos. Vemos cómo el reino de Dios produce cosas diferentes en la vida de las personas cuando queremos estar cerca de Él. Y este reino provoca que nosotros tengamos un convencimiento, un arrepentimiento y una nueva sabiduría. Amén. Vemos cómo en este pasaje de Mateo 21 está hablando acerca de la viña del Señor. De una viña donde Dios pone una viña, donde Él es el dueño y pone a trabajar a labradores, que son las personas, y les lleva mensajes, como quien dice, va y le cobra la renta. A ver, manda a un mensajero para que lleve los frutos, la renta del negocio, y lo lleve al propietario, ¿eh? ¿Y qué hacen esos labradores? Matan a los mensajeros, los matan. Y entonces el propietario se enoja y dice: entonces les mandaré a mi hijo para que mi hijo entonces venga, les cobre, y entonces ellos puedan dar los tesoros de esa viña y llevarlos al reino. Pero ¿qué hacen con el hijo? Lo matan. Ahora entonces, ¿quién es la viña del Señor? La nación de Israel. ¿Quién es el propietario? Dios. ¿Quiénes son los labradores? Los líderes religiosos de esa época: escribas, fariseos, saduceos, etc. Hoy, ¿quién sería? El gobierno, dicen. ¿Quién sería? Los pastores y los líderes de una iglesia. Hay iglesias que no están buscando del reino. Hay iglesias que se han olvidado de que hay un reino de poder y no lo buscan. Viven en el Antiguo Testamento. Viven sin la presencia del Espíritu Santo, sin dejarlo obrar. Creen que Dios nos sana. Creen que Dios nos liberta. ¿En dónde están?
están en el Antiguo Testamento. Amén. Tenemos que cambiar, tenemos que ser renovados. ¿Quiénes son los mensajeros? Los mensajeros son los profetas. Los profetas hablan hoy y son los encargados de direccionar y traer las bendiciones de los cielos hacia la tierra, y que cada pueblo, cada hijo de Dios pueda recibir la bendición correspondiente. Amén. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo nuestro Señor. Dio su vida por nosotros. Amén. Amén. Entonces podemos ver aquí en la pantalla cómo el reino de Dios, ¿en qué consiste? Dios va con D grande, ¿eh? Perdón, ahí les pido una disculpa. Amén. El reino de Dios contempla el Antiguo Testamento como reino de Israel, contempla el Nuevo Testamento donde se establece el reino de los cielos, contempla lo que es el milenio, el reino de los cielos en todo su esplendor, y contempla la eternidad manifestada por los siglos de los siglos, eternidad pasada, eternidad futura. Amén. Y lo más importante, todo es parte del reino de Dios. Todo eso es parte del reino de Dios. Pero a nosotros se nos ha dado tener el reino aquí en la tierra. Y ese es el que vamos a pedir que Dios nos mande. O ese vamos a pedir día con día que lo tengamos presente para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Reino de los cielos, dice la palabra, se acercaba. Mateo 4:17, ¿quién lo dijo? El Señor Jesucristo dice, ¿qué dice? Que su reino se ha acercado. Vamos a ver qué dice la palabra. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya había bajado el reino de los cielos? Él está hablando de un acercamiento, no de un posicionamiento del reino de los cielos aquí en la tierra. Él está hablando de un acercamiento. ¿Por qué? Porque Jesucristo se había acercado, pero no había hecho que el reino de los cielos fuera tomado en la tierra. El reino de los cielos fue tomado a partir de la resurrección. Ahí es cuando Jesucristo está lanzando palabras del reino. Aunque hay parábolas que hablan acerca del reino de los cielos, ese reino de los cielos viene hasta que Jesucristo resucita. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí estoy siendo claro? ¿Amén? ¿Amén? ¿No hay confusión? Bueno, así que cuando les pregunten qué diferencia hay entre uno y otro, van a saber decir cuál. ¿Amén? Porque no es lo mismo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos marcar la diferencia? ¿O cómo podemos hacer que un reino entre, invada otro reino y conquiste otro reino? ¿Cómo lo hacemos? Cuando nosotros nos desplazamos de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir? Jesucristo, para poder tomar su ministerio como predicador, como evangelista, como hijo de Dios, tuvo que salir de su casa. Salió de su casa, se fue a otra ciudad. De estar en Nazaret, él se fue a vivir a Galilea y desde ahí montó su centro de operaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú verdaderamente quieres dejar el reino de las tinieblas, apartarte definitivamente de él, ¿qué tienes que hacer? Trasladarte, moverte y entonces posicionarte en el reino de los cielos. Es sencillo, ¿va? Pero qué difícil, qué difícil. Oye, bien sencillo, ¿cierto o no cierto? Pero es difícil, ¿sí o no? Sí. Todavía seguimos batallando con cosas que no queremos dejar. Y entonces esas cosas que no quiero dejar tienen un pie por acá en las tinieblas y el otro pie por acá en el reino de los cielos. Y hay veces que tengo que decidir una y otra cosa y a veces caigo en las tinieblas y a veces caigo en el cielo.
¿Les pasa o no les pasa? Sí. Bueno, entonces seamos como Juan. ¿A quién le perteneces? ¿A las tinieblas o a la luz? Amén. Seamos como Juan. Entonces, hermanito, pues estás en las tinieblas. Mira, la palabra dice esto. En amor, en sabiduría, vente. Tómame de la mano y vamos a salir de las tinieblas, vente. Posicionémonos en el reino de los cielos. Compartamos la palabra de Dios. Vivamos en la presencia de Dios, en la comunión de Dios, y las cosas van a ser mejores. Amén. Amén. Entonces, vamos a lo siguiente. Tenemos que salir del reino de las tinieblas para entrar al reino de los cielos. No se los olvida. Amén. Aunque duela. ¿Aunque duela? Sí. Aunque duela. Miren, tengo ahí una hija mía que amaba sus caricaturas y valían mucho dinero esos muñecos japoneses de revistas. Le dije, mija, ¿dónde quieres estar? ¿Con las tinieblas atormentándote o en el reino de los cielos? No, pues que en el reino de los cielos. Pues ¿qué tenemos que hacer con esas revistas? Las voy a vender, pastor, y le voy a sacar una lana. Le digo, no, mija, vas a maldecir a otro. ¿Qué te dice tu espíritu? ¿Qué tienes que hacer? No, pues las voy a quemar. ¿Y las quemó? ¿De dónde salió? Del reino de las tinieblas. Tuvo que tomar una decisión, tuvo que tomar un camino, y entonces se posicionó en el reino de los cielos, y desde esa perspectiva, desde esa visión, entendió que era mejor quemarlo. Amén. Y eso le va a ser de bendición, y ya le es de bendición porque Dios lo vio en el cielo. ¿Qué quiere decir? Dejó esa idolatría, dejó eso que era dinero, dejó eso que era un placer o un gusto, y que dejó eso que era antes que Dios. Lo quemó y entonces puso a Dios primero. ¿Qué hizo Dios? Se agradó y la bendijo. Le está dando libertad, le está dando gozo, le está dando llenura del Espíritu Santo que antes no tenía. Pero tuvo que venir alguien a decirle que ese pecado estaba mal, porque para ella estaba bien. ¿Cierto o no cierto? Hay cosas que piensas que son buenas para ti, pero sin embargo son malas. Tiene que venir alguien a decirte, ¿sabes qué? Estás mal. Amén. Ok, abramos nuestra boca, amén. Vamos a Mateo 11:11. Mateo 11:11. Y dice así. Híjole. Préstame ese versículo, mamá, porque no lo tengo aquí. Mateo 11:11. Y dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Fíjate lo que son las cosas. En el Antiguo Testamento hablaron de hombres muy poderosos como Elías, como David, como Samuel, Eliseo, hombres de mucho poder, hombres que resucitaban muertos, hombres que sanaban enfermos, hombres que podían derrotar ejércitos de una manera muy sencilla. Eliseo hizo que un ejército de muchísimos sirios les fueran cerrados los ojos y se los llevó a otra ciudad donde los podían haber despedazado. Mas sin embargo les perdonó la vida. Los perdonaron. Imagínate, esos hombres poderosos. La palabra de Dios nos dice que el más pequeño del reino de los cielos es mayor que ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Chip. Pónganse el chip. Pónganse el chip. Ustedes son más poderosos que un Elías. Ustedes son más poderosos que un Eliseo. Ustedes son más poderosos que un Samuel. Ustedes son más poderosos que un David. ¿Y sabes por qué? Simplemente por la gracia de Dios.
Porque Dios te permitió vivir en estos tiempos donde la gracia, el poder, lo sobrenatural está puesto en ti solamente porque Jesucristo le plació darte el reino. Al Padre de los cielos le plació darte el reino. Y te dice: no temas, manada pequeña, a mí me ha placido darte el reino. La palabra dice que mayor es el menor, el más pequeño del reino de los cielos, que todos esos antiguos que eran bendecidos y utilizados por Dios grandemente. Amén. Entonces, si tú eres mayor que ellos, ¿qué tienes que hacer? ¿O qué no tienes en tu poder, en tus manos, como para hacerlo? Elías resucitaba muertos. ¿Qué te falta para resucitarlos? No oí. Elías resucitaba muertos. ¿Qué te falta para hacerlo? Creerlo. ¿Y sabes qué más? Que esté uno muerto aquí enfrente de ti y digas: levántate tú que duermes, en el nombre de Jesús. Y se tiene que levantar. Amén. Amén. Eliseo veía carros de fuego. ¿Tú por qué no ves las cosas del reino de Dios? ¿Por qué los sentidos espirituales están dormidos o están cerrados cuando deben de estar abiertos a la presencia de Dios? Tus ojos deben de ver el mundo espiritual. Tus oídos deben de escuchar la voz de Dios. Jesucristo habla a las ovejas. Jesucristo está hablando día con día a tu vida. ¿Por qué no lo oyes? ¿Por qué no lo oyes? Dice la palabra de Dios que tienes sueños y visiones. ¿Por qué ya no sueñas? Amén. ¿Qué está pasando entonces? ¿Será que nos tenemos que mover de posición? ¿Será que nos tenemos que mover de lugar? ¿Será que tenemos que dejar aquellos pecadillos que nos gustan para entonces verdaderamente entrar dentro del reino que debe de ser? No puede estar con un pie en un lado y con otro pie en el otro. ¿Quiénes son casados? Levanten la mano los casados. Todos los casados. ¿Te gustaría que tu mujer estuviera en un pie con tu amante y otro pie contigo? No, ¿verdad? Ya no les gustó, ¿verdad? Es lo que estás haciendo con Jesucristo. Él es tu esposo. Él es tu esposo. ¿Por qué andas de amante con el mundo? ¿Por qué andas de amante con el placer? ¿Por qué dejas de hacer lo que Él te dice? ¿Por qué? Ese ejemplo que te digo de tu esposa o de tu esposo no te gustó. Pero ¿y por qué si lo haces con Jesucristo? ¿Por qué si lo haces? Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar de reino. Amén. Tenemos que tomar lo que el reino nos da. Y el reino de Dios dice claramente que haremos nosotros señales, prodigios, milagros, maravillas y toda clase de portentos. Amén. Tienes que decirle a las nubes: párate, y se paran. Tienes que decirle: llueve, y llueven. Tienes que decirle: no lluevas, y no llueven. Elías lo hacía. ¿Y sabes qué? Yo también ya lo hice y sí pasó. Amén, para la gloria de Dios. Una vez estábamos en Tamazopo, en un día de campo muy bonito con toda la familia. Y dije: Señor, pues vamos viendo tus maravillas. Yo quiero hacer las maravillas. Yo quiero que llueva. En el nombre de Jesús, que llueva. ¡Pum! Cayó un aguacero tremendo. Pero durísimo. Durísimo. Dije: no cabe duda que la presencia de Dios y el poder de Dios, cuando lo crees, pasa. Viajábamos de Sudáfrica a Senegal, mi esposa y yo. Mi esposa le teme a los aviones, le teme a las tormentas, a las turbulencias, y empezó una tormenta tremenda en el mar, en el Atlántico, en África del Sur. Íbamos volando y empezó el avión hasta tronaba.
Cuando caían truenos se iluminaba toda la noche y estaba oscurísima la noche. Y mi esposa, ponte a orar, ponte a orar, ponte a orar. Ponte tú, yo voy a dormir. Ponte a orar, ponte tú. Total, me puse a orar. ¿Qué pasó, mi amor? Se calmó la tormenta. Me quedaba dormidito otro ratito y otra vez empezaba la tormenta bien duro. Y ponte a orar, ponte a orar. Pero no lo hacía ella, ¿Cómo ven? Nos pusimos a orar, unánimes, y se paró la tormenta. ¿A qué voy? Hay poder en ti. Está la gloria de Dios en ti. ¿Quién habita en ti? La misma presencia del Dios Todopoderoso. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Amén. Y los dones del Espíritu Santo son poder, dones para sanidad, dones de fe para mover montañas y toda circunstancia de maldad, dones de sabiduría para que tengas una palabra viva, dones de ciencia para que tengas una dirección correcta en las cosas del reino, interpretación de lenguas, dones de lenguas, discernimiento de espíritus para que sepas que cuando te esté echando pleito tu mujer, pues veas quién es, si es ella, si es su carne o si son los chamucos que trae dentro. O viceversa. Ay, ya no se rió Héctor. Amén. Discernimiento de espíritus y tantas cosas más. Busquemos de esa presencia del reino de los cielos que está puesta en ti si tú quieres trasladarte verdaderamente al reino de los cielos. Amén. Amén. Miguelito. Amén. Gloria a Dios. Amén. Continuemos. Entonces, podemos ver que el reino de Dios ya estaba aquí cuando Cristo vino. Ya explicamos que el reino de Dios es de la eternidad hasta la eternidad. Entonces, cuando vino Jesucristo, pues ya estaba el reino de Dios. ¿Ok? Él lo que vino a hacer es establecer el reino de los cielos. Volver a darle la autoridad y el poder al hombre que había perdido esa autoridad y ese poder a causa del pecado. ¿A través de quién? De Adán y Eva. Amén. Vamos a Mateo 12:28. Mateo 12:28. Y dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí habla del reino de Dios. Amén. Gente que no conocía del reino de Dios o del poder de Dios. Ahora Jesucristo lo está haciendo manifiesto. Cuando tú ves que los chamucos huyen, es porque la presencia de Dios está. Porque estás dentro del reino de Dios y estás posicionado en el reino de los cielos. Amén. En donde todo se sujeta. ¿A quién? Al poder y la gloria de Jesucristo. Amén. ¿Y quién está en ti? Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Echó fuera demonios. ¿Qué tienes que hacer tú? Y a veces, ¿por qué? Cuando ves un enchamucado, ¿por qué te da miedo? Bueno, ya casi ya se están acostumbrando muchos, ya no les da miedo, ¿eh? Amén. No les debe de dar miedo. Venimos de ver la cruzada de TV Joshua. ¿Cuántos enchamucados había, Carlita? Muchísimos. ¿Y vomitaban bien rico? Horrible. Nos pusieron al frente, estaba yo adelante con los pastores, en la línea de hasta adelante. Nos pusieron enfrente una hilera de endemoniados. Pues sabemos los que nos dedicamos a la liberación cómo huelen los demonios, ¿verdad? Dios me ha abierto la nariz, me ha abierto la nariz, el olfato, y yo los huelen horrible. Y hay por cientos. No, hombre, olía, pero horrible. Pero sin embargo, Dios ha establecido que nosotros
Traigamos el reino de los cielos y demos la libertad. Traslademos de ese reino de tinieblas al reino de los cielos a aquellos que han de ser llamados a la presencia de Dios. Amén. Así que si tú echas fuera demonios, quiere decir que el reino de los cielos ha llegado a tu vida. Estás más para acá que para allá. Amén. Así que deja lo que tengas que te está atando al pecado, a la oscuridad, a las tinieblas. Déjalo para que verdaderamente seas un hombre o una mujer de una unción sobrenatural. Para que cuando ores por cualquier cáncer, los cánceres sean vencidos. Para cuando ores por cualquier tipo de diabetes, sea vencida. Para cuando ores por los paralíticos, se paren. ¿Qué hacía T.B. Joshua? Oraba por los paralíticos y se paraban por cientos de paralíticos parándose en el Estadio Azteca. Personas que no podían respirar, que sus pulmones ya no funcionaban, fibrosis pulmonar. ¿Sí sabes qué es una fibrosis pulmonar? La fibrosis, perdón, Uriel. El pulmón es un órgano en el cual se puede hacer así chiquitito, como un globo, es un globo, pero también se puede inflar. Es estirar. Es una elasticidad tremenda que tiene el pulmón. La fibrosis consiste en que se rasga el pulmón y el pulmón se cicatriza. Pero al cicatrizarse ya no tiene la misma expansión. Ya no puede crecer igual. Entonces, el respirar entra en respiración, pero ya no la suficiente para poder mantener tus órganos con vida. ¿Ok? Entonces, respira poco. Llega el momento en que el pulmón está tan cicatrizado, lleno de heridas, que eso se le llama la fibrosis, que es cicatrización, que ya entonces el pulmón ya nada más hace esto. Y entonces, como es muy poco el aire que recibe, y el aire es lo que necesitamos nosotros para respirar es oxígeno. Y el aire está compuesto por muchos elementos químicos: nitrógeno, oxígeno, helio, xenón, argón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces respiramos muchos elementos, pero solamente nos sirve el oxígeno. Entonces lo que entra, ese oxígeno que entra no es suficiente para mantenerte en vida. Y entonces sientes que te ahogas. Y entonces te tienen que poner tu tanquecito de oxígeno, que es puro oxígeno, y entonces ahí sí ya puedes respirar, porque el oxígeno es la vida. Bueno, pasaban ahí los tanques, la gente ahí sentada, porque también como no pueden respirar, no pueden tener funciones de estarse moviendo, caminando, hablando y haciendo muchas actividades a la vez. Es un cansancio muy fuerte, muy tremendo. Entonces están limitados a estar en una silla de ruedas. O hablan o caminan, o comen o hablan. No pueden hacer muchas cosas a la vez. T.B. Joshua oró por ellos y miren, les quitaba las mascarillas, les quitaba los tanques, la gente caminaba, corría, gritaban, le hacían así. Y dice, ya puedo respirar, mis pulmones se llenaron, y gritaba la gente. ¿Cómo gritaba la gente, Lucy? Contentísimos. ¿Será el único ser sobre la tierra que puede hacer estos milagros? No, pero ¿sabes qué? Pagó el precio. Decidió pagar el precio de salir de las tinieblas a vivir en una vida en santidad con Dios y establecerse en el reino de los cielos. ¿Lo estoy glorificando? ¿Lo estoy exaltando? No, solamente Dios. Pero hay que reconocer al quien merece reconocimiento. Ese hombre decidió pagar el precio. Ese hombre pasó 40 noches y 40 días ayunando en un cerro. Y Dios le reveló para qué lo iba a usar. Y Dios derramó de su espíritu en él y le dio dones sobrenaturales. ¿Te gustaría que Jesucristo los hiciera sobre ti? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Miren, les pido que ayunen un día y les cuesta trabajo.
ahora 40 días, 40 noches. No está fácil. No está fácil. Aquellos que los pongo, cuando los vamos a liberar, que los pongo a ayunar 3 días, me hablan al segundo día: es que ya no aguanto el ayuno, lo puedo suspender. Nada que lo suspende, usted sígale porque si no, no lo liberamos. Se tienen que aguantar. Y vienen a la presencia de Dios en ayuno, vienen en comunión con Dios y entonces Dios les da libertad. Amén. Entonces busquemos de esa presencia sobrenatural de Dios. Traigamos el reino de los cielos aquí a la tierra. Amén. Pero todo cuesta. Amén. ¿Hay algo en la vida gratis? Solamente la salvación. Nada más. De ahí no hay otro. ¿Ok? ¿Sale? Aún no había comenzado el reino. Amén. Vamos a Mateo 8:20. Mateo 8:20. Mateo 8:20. ¿Ya todos ahí? Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí Jesucristo está haciendo un llamado a las personas. Vemos cómo en este capítulo Jesucristo viene un fariseo, un maestro de la ley, y le dice: Señor, yo te quiero servir. Muchas de las veces tú y yo decimos: Señor, yo te quiero servir. Miguelito vino cuando lo tocó la presencia del Espíritu Santo, vino y se acercó muy contento conmigo. Y llorando me decía: es que yo le quiero servir a Dios. ¿Te acuerdas que me lo dijiste o no? Me lo dijo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente muy intrépida, hay gente muy aventada, hay gente que ni piensa, pero se avienta como el borras. Se avientan a lo loco. Así puedo ver que Miguelito lo hizo. Yo te puedo apostar, que no debemos de apostar los cristianos, yo te puedo decir que Miguelito no ha contabilizado el costo, no se ha puesto a pensar todo aquello que tiene que dejar para verdaderamente servirle a Dios. Y pueden ocurrir dos cosas: que él esté dispuesto a pagar el precio, o bien en el camino se desaliente porque pensaba que era fácil. Hoy yo me pongo a pensar en cada uno de ustedes. ¿Qué le ofrecieron a Dios cuando vinieron a sus caminos? ¿Qué le dijeron a Dios? Yo aquí te sirvo, Señor. Aquí estoy yo, úsame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y en el primer problema, le hicieron como los apóstoles cuando Jesucristo fue apresado. Corrieron, huyeron y ni se acordaron. Tenemos que pensar bien las cosas. Yo me acuerdo que le decía a Dios: Dios, yo te quiero servir, úsame a mí. Y ya cuando me dijo: hijo, ahí está, me dije: siempre no. Fíjate que siempre no. ¿Qué crees que hizo Dios? Ahora me cumples. Y por andar posponiendo las cosas de servirle a Dios cuando Él me dijo que le sirviera y no hacerle caso, ¿sabes qué pasó? Sufrí un accidente que me tuvo en cama 4 meses, 3 meses y medio, y 1 mes y medio para recuperarme en rehabilitación. Pero terminado ese proceso dije: Señor, ahora sí úsame como tú quieras, ya entendí. Valoré el costo, me fijé en lo que tenía y dije: bueno, sin ti no puedo, lo tengo que hacer y lo voy a hacer por amor a ti. Y aquí estamos hoy predicando. Amén. Pero a veces somos bien necios. La segunda vez que Dios me llamó y me dijo: ¿sabes qué? Te quiero para mi ministerio. Me tardé 1 año en tomar la decisión de ser pastor. ¿Y sabes qué me pasó? Empecé a ser rechazado en la iglesia donde estaba. Empecé a ser maltratado.
A mis hijos los golpearon. Los mismos líderes de alabanza los golpearon a mis hijos, que son levitas de Dios. Empezaron a hablar muy mal de nosotros. ¿Y por qué? Porque no entendí que tenía que obedecerle al momento que Dios me dice. Así que hoy te paso mi experiencia. Si Dios te llama, no te hagas. Respóndele al momento. Sé obediente al momento, porque de todos modos lo vas a hacer. Pero el problema es que cuando lo hagas, a lo mejor ya vienes bien lastimado. Amén. Sírvanle al Señor. Y más cuando Dios te dio una visión de profeta, más cuando Dios te dio un llamado desde el vientre de tu madre y en los sueños te lo mostró. No puedes hacerte loco. No puedes dejar el ministerio que Dios te ha dado. Amén. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros somos como peces en el agua. Si el pez se sale del agua, ¿qué le pasa? Se muere. Pero hay peces tan rebeldes que están en el agua bien a gusto y de repente brincan. Y están en el aire. Y se dan cuenta que ya no pueden respirar. Pero quieren estar en el brinquito ahí. Y vuelven a caer al agua cuando dicen, ay, ahora sí ya respiré. Así somos tú y yo. Si salimos del agua, dejamos de respirar. Y esto es muy sencillo. La obediencia es como el pez en el agua. Cuando tú y yo somos obedientes a la presencia de Dios, nos movemos como peces en el agua, de una manera libre, natural, rápida. Amén. Pero cuando nosotros estamos en desobediencia y en rebeldía, comenzamos a morir cuando ese pez sale del agua. Entonces, ¿a qué voy? Cuando tú te conviertes en una persona desobediente y rebelde, tú empiezas a morir. ¿Por qué? Porque te saliste del agua. El agua representa el reino de Dios, los ríos del Espíritu Santo. Cuando tú te sales de la presencia de Dios, de los ríos del Espíritu Santo, por rebeldía y por desobediencia, comienzas a morir. Se empieza a apagar el espíritu, aunque estés dentro de la iglesia. ¿Sí estás entendiendo? Aunque estés dentro de la iglesia. El que vengas a la iglesia no quiere decir que eres el santo de santos. Puedes estar aquí pero con tu cabecita en otro lugar. Hay rebeldía y desobediencia. Estás pasando por un desierto. No es culpa del pastor, no es culpa de tus hermanos, solamente es tuya porque no tienes una comunión delante de la presencia de Dios. Y si no tienes una comunión delante de la presencia de Dios, quiere decir que estás trabajando por tus propias fuerzas, que te estás saliendo de los ríos del Espíritu Santo y que te estás asfixiando, que te está faltando el oxígeno. Necesitas acercarte otra vez a los ríos y volver a respirar. Amén. Así que ya no seamos tan rebeldes, ya no seamos tan desobedientes. ¿Es necesario que todo cristiano pasemos por desiertos? Sí. Pero es necesario que todo cristiano entendamos que entre más rápido pasemos el desierto, más rápido seremos levantados y ungidos con poder. Amén. Israel por desobediente pasó 40 años. ¿Tú cuántos quieres pasar? ¿O quieres entrar luego al reino de los cielos para recibir tu bendición? Amén. Amén. Mariana, ¿quieres decir algo, mija? Ven, mija. ¿Está prendido esto? Bueno. Dice Dios, habla a mi pueblo estas palabras. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se conformarán con tan poco? Quiero derramar mis dones sobre ustedes para que hagan
Hagan grandes cosas en mi nombre. Se despierten ahora, ya no duerman más. Trabajen, que la cosecha está lista y el tiempo se acerca. El tiempo está cerca. Trabajen en mi obra. Búsquenme de día y de noche, de corazón sincero, que yo derramaré sobre ustedes mis dones. Hagan grandes cosas en mi nombre para mi gloria y mi honra. Sean como carbones encendidos. Donde quiera que ustedes estén, hablen de mí. Palabra. Dile un aplauso a Dios. Pon tu mano en tu corazón. Si tú crees que esto fue palabra de Dios, que la fue, di conmigo: Señor, que se haga una realidad tu palabra en mí. Quiero más de ti. Y dame la fuerza para soportar las pruebas, para avanzar al reino de los cielos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tremenda la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso que estamos a gusto, ¿ah? Dijeron los cuates del mundo, estamos a gusto platicando. Pero la presencia de Dios cuando habla, se siente, hasta tiembla uno, hasta se me pararon los pelitos por acá. Amén. No sé qué sentiste tú, pero la palabra de Dios llega al corazón. Amén. Y si no sentiste nada, no te preocupes. No te preocupes. Pídele a Dios que abra esos sentidos espirituales para que puedas ser sensible a su presencia. Amén. Amén. No te culpes, no te avergüences por no sentir nada. No pasa nada. Solamente pídele a Dios que abra los sentidos espirituales. Amén. Ok. Entonces, el reino comienza con... ¿En dónde comienza el reino? Con la iglesia. Amén. ¿Dónde comienza el reino? Con la iglesia. Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Y dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y en todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Dios nos está dando autoridad y poder, nos está dando las llaves del reino. ¿Qué quiere decir? Mira, si yo te doy las llaves de mi casa, ¿qué te estoy haciendo partícipe? Te estoy haciendo un miembro de la casa. Te estoy dando la oportunidad de que seas y formes parte de mi casa. Te estoy dando mi confianza, te estoy dando mi amor, te estoy dando todo. Amén. A mis hijos les doy las llaves de mi casa. Ellos entran, abren el refrigerador, se comen lo que quieren. Ellos van, se acuestan, ven televisión, hacen todo lo que quieren. ¿Qué te está dando Dios hoy? Dios te está dando las llaves de la casa. ¿Para qué? Para que entres y vayas y tomes lo que quieras según tu necesidad. Amén. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Creer verdaderamente que tienes las llaves? ¿Que vienes al reino de los cielos, al reino de Dios, abres la puerta, entras y tomas toda clase de bendiciones? ¿Cuál necesitas hoy? ¿Cuál necesitas hoy? Yo no sé qué estés necesitando hoy, pero Dios sí lo sabe. Hay veces que Dios sabe más de lo que nosotros nos conocemos. Amén. Hoy es el tiempo que tomes esa llave y te pongas de pie. Levántate, toma tu llave. Toma tu llave. Abre esa puerta. Escucha bien lo que estoy diciendo, porque son palabras proféticas. Son palabras proféticas. Y solamente aquel que las cree las puede tomar. Amén. Abre la puerta. Entra. Avanza. Entra. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te pertenece? Todo lo que hay en el cielo te pertenece a ti. Porque tu Dios, que es un Dios poderoso, porque tu Dios, que es un Dios sobrenatural, porque tu Dios, que es un Dios de amor,
no hace acepción de sus bendiciones para tu vida. Él quiere derramar todas y cada una de esas bendiciones a tu vida. Amén. Cierra tus ojos. Pídele a Dios lo que estás anhelando, lo que estás deseando. Yo sé que hay gente que viene aquí por un ministerio. Sé que hay gente aquí que Dios le ha llamado al pastorado. Sé que hay gente aquí que Dios le está llevando al evangelio, al evangelismo. Pero has dejado las obras de Dios. Has abandonado al Dios por estar atado al mundo. Hoy Dios te pide que dejes eso, que dejes ese pasado, que dejes la culpa y la vergüenza, que dejes el emocionalismo con el cual te dañaron tus hermanos, que impidieron que tomaras la bendición del reino. Hoy es el día de los valientes. Hoy es el día de los valientes. Aquellos que quieren tomar una bendición mayor. Aquellos que quieren tomar una unción mayor, un poder mayor. Hoy es tu día. Hoy es tu día. ¿Qué quieres hoy? ¿Qué anhelas hoy? ¿Qué venías buscando hoy? ¿Qué venías buscando hoy? Dios sabe qué necesitabas hoy. Dios sabe qué querías hoy. Y Él vino aquí y vio tu corazón. Y Él ve cómo le adoras, cómo le alabas. Él ve cómo le buscas. El enemigo se ha encargado de confundirte en tu mente, de dañar tu mente de tal manera que no sientas la presencia de Dios. Pero Él está aquí. Reprendo al enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda confusión, toda incoherencia, todo olvido se largan en el nombre de Jesús de Nazaret. Los sueños vuelven, las visiones vuelven, la gloria de Dios vuelve en el nombre de Jesús de Nazaret. La sanidad vuelve en el nombre de Jesús. El poder sobrenatural vuelve en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús dones activados. Dones activados en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro ministerios activados en el nombre de Jesús. Declaro la gloria de Dios fluyendo poderosamente sobre cada hijo. La gloria de Dios fluye ahora. Toda confusión es cancelada, es rota, es reprendida en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy yo declaro que la gloria de Dios ilumina tu mente y nada te aparta de Él en el nombre de Jesús. Hoy declaro que los caminares en Cristo Jesús son diferentes ahora. Ahora caminas en santidad y en bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que toda obra maldita es quebrantada y rota en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, fluye poderosamente, mi Dios, y manifiesta tu gloria, Padre, sobre cada hijo tuyo, Padre. Manifiesta tu gloria, Señor Dios mío, sobre tus hijos, Padre. Haz que tus hijos puedan entender y comprender, mi Dios, el propósito de tu reino, Padre. ¿Para qué los trajiste hoy aquí? ¿Para qué los trajiste hoy, Padre? ¿Qué quieres derramar sobre de ellos, Padre? Muéstrale visión, muéstrale reino, muéstrale de tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muéstrale, Padre, muéstrale en el nombre de Jesús de Nazaret. Y mi kana masaya ririala mishira bahalani ini mahani yaya ini hasayalani. Espíritu Santo, ven, sigue descendiendo tu gloria, Padre. Profeta del reino en el nombre de Jesús. Palabra poderosa de tu boca saldrá en el nombre de Jesús. Visiones y sueños del reino. Ángeles, será un ministerio que te seguirá en el nombre de Jesús de Nazaret.
Iribasayananari. Irimasayalamahanani. Ujibasayalamana. Eneasaya. Ujimahaniyaya. El Espíritu De Dios está en este lugar. Urimasayalamani. Iriasayanana. El Espíritu de Dios se mueve En el nombre de Jesús de Nazaret, dones activados en el nombre de Jesús. El poder de la gloria de Dios manifiesta sobre tus manos. A cualquiera que le pongaras las manos, pusieras las manos, serán sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Hombre de paz, hombre de bien, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. el Espíritu de Urriba la mashita de Haya. En este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El corazón de Dios está en ti. está aquí para consolar. La paz de Dios está en ti. Está aquí Es necesario que aprendas a controlar tus emociones y no a vivir en emociones. Está aquí para Eres una profeta de Dios, Espíritu de Dios. pero hoy Dios te lleva a un nuevo nivel. Una profeta de sabiduría, de entendimiento, no de emociones. Muévete en mí. Señor, así sea en el nombre de Jesús. Toca mi mente y mi corazón. No más vida de emociones, una vida de palabra y consagrada a Cristo Jesús. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¿Dispuestos a pagar el precio? Muévete en mí. ¿Dispuestos a pagar el precio? Así sea, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así sea, en el nombre de Jesús. Toca mi Así sea, en el nombre de Jesús de Nazaret. corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Cierren sus ojos, levanten sus manos. Muévete. Dios está aquí, Dios está haciendo algo. No se distraigan. Toca Es una comunión entre Dios y ustedes nada más. corazón. Cierren sus Llena ojos. mi vida. La gloria de Dios está aquí. Amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. ¿Hasta cuándo, Abner? ¿Hasta cuándo dejarás que Dios te utilice como Él ha dicho?
¿Hasta cuándo, Abner? ¿Hasta cuándo buscarás de su presencia haciendo el propósito que Él te ha levantado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Abner? Dios te ama, Abner, y Él te quiere que hagas el propósito que Él puso en tu corazón de una manera en paz. No esperes que Él te lleve a la fuerza, Abner. Dios te ama y está esperando tu caminar, está esperando tu traslado. Tienes que caminar, tienes que caminar. Amén. Camina al frente, Abner, y dile a Dios lo que tú quieres entregarle. Camina al frente, Abner. ¿Hasta cuándo, Orlando? ¿Hasta cuándo dejarás de poner excusas para servirle a Dios, Orlando? Dios no es un Dios de excusas. Dios no es un Dios de pretextos. Dios no es un Dios de emociones. Es un Dios de poder y de gloria. Es un Dios que quiere a sus hijos y los quiere posicionar en lugares de reino, de reyes, de sacerdotes. ¿Hasta cuándo dejarás la mentira del demonio que dice que no tienes capacidad, Orlando? Dios ha dicho que tú tienes una capacidad tremenda, tienes un habla tremenda y poderosa. ¿Cuándo la pondrás al servicio del Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ale, Dios te ama, Ale. Te ama mucho. Estaba esperando este momento, Dios. Espada de fuego cortando con el príncipe del aire en el nombre de Jesús. Espadas de fuego cortando con la muerte, con el Seol y con el infierno. No más muerte en tu vida, no más desánimo en tu vida, no más desaliento en ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro vida y poder en ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es mejor estar en el reino de Dios que estar fuera de Él. Es mejor un día en su presencia que 1000 lejos de Él. Martillos de guerra, quebrantando toda fortaleza de maldad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy un corazón de amor, un corazón de paz en el nombre de Jesús de Nazaret. Un corazón lleno de la ternura y del amor de Dios en el nombre de Jesús. No más rechazos en tu vida. Hoy los que te rechazaban vendrán a ti a pedir consejo, consuelo y amor. Y tú eres un hombre de amor y les darás tus brazos para abrazarlos y para decirles el amor de Dios. En el nombre de Jesús, el reino de los cielos se ha acercado a ti y hoy está contigo y no se apartará de ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos y adora a Dios. Levanta tus manos y adora a Dios. Aquí para allá, el Espíritu de Dios está aquí. Es una mujer sin estorbos, Padre. Es una mujer que quiere servirte, Padre. Es una mujer de entrega, Padre. Hoy dale, Señor, las visiones del reino. Hoy muéstrale las armas de guerra que ella debe de usar, mi Dios, para llevar tu predicación, tu palabra a un nivel superior, de guerra y de autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, por lo pronto ponemos una espada de fuego sobre ella, en el nombre de Jesús de Nazaret. Prima Janama, Inia Ziabala. Fripa la basiti a la inia kaya. Inia zayalani. Fuego
de Dios, fuego de Dios en tus entrañas. La fortaleza y la fuerza vuelven en el nombre de Jesús. Todo desánimo se larga de tu cabeza en el nombre de Jesús. Todo desaliento largo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro en el nombre de Jesús vida sobre tu alma, tus emociones sanadas, tus memorias sanadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dios te ama. Cántale al Señor. Cántale al Señor, Lupita. Cántale, mija. Amén. Dile, muévete en mí. Toca mi mente, Señor, y quita estas confusiones de mi mente. Díselo. Díselo. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está. Levanta tus manos. Levanta tus manos. ¿Hasta cuándo, mija? El Espíritu ¿Hasta de cuándo? Dios se mueve en ¿Por las buenas o por las malas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? aquí para consolar. Has prometido una y otra vez con tu boca Aquí para que harás las cosas de Dios y sigues está aquí en el mismo para lugar. guiar. El Espíritu ¿Hasta cuándo? de Dios está aquí. ¿Hasta cuándo tomarás el lugar que Dios te quiere dar? ¿O quieres que otro lo tome en tu lugar? Te han profetizado, te han dicho cuál es tu llamado y han dicho que tienes una unción tremenda. ¿Hasta cuándo dejarás tu egoísmo para dar lo que Dios te ha dado a la iglesia? Dios ha puesto en ti un corazón para amar a los demás, pero sin embargo no los quieres amar. Nos estás robando el placer y la bendición de Dios por tu egoísmo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Queremos vencer este tope. Queremos vencer este techo, pero necesitamos de profetas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Felicidades, mamás. Felicidades en este día, mamás. Que Dios siga derramando ternura y un profundo amor en sus corazones. Que Dios siga derramando sabiduría en ustedes, mamás. Las abrazo en el corazón, las abrazo en el espíritu, pero sobre todo quiero derramar una bendición sobre ustedes. Declaro en el nombre de Jesús sobre cada madre de esta casa. Declaro en el nombre de Jesús que son mujeres sabias, que son mujeres administradoras, que son mujeres de amor, que son mujeres de ternura, que sus brazos dan consuelo, que sus brazos dan ternura y delicadeza. Declaro en el nombre de Jesús que ustedes no se cansan, que no se fatigan, que siguen caminando fuertes y poderosas, con fortaleza del Señor, con valor de Dios, sin temor, fuertes y hacia adelante, nunca hacia atrás. Hoy yo declaro que no mirarán el arado para atrás, sus ojos no se desviarán del propósito de Dios. Hoy yo declaro que ustedes direccionan el matrimonio, que ustedes direccionan el propósito del hogar hacia los caminos de Dios. Hoy yo declaro que en ustedes están las oraciones diarias por los hijos, por el esposo. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que la unidad en ustedes está, que la permanencia del matrimonio en ustedes está, y que ustedes desatan unidad y bendición en el hogar en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro que donde quiera que camines, mamá,
las puertas del cielo estarán abiertas para ti. Que a donde quiera que estés, las puertas de la tierra se abrirán para bendecirte. Que a donde quiera que te encuentres, el favor y la gracia de Dios estarán contigo. Y al igual, el favor y la gracia de los hombres estarán contigo. Y te bendecirán. Y las bendiciones llegarán del norte, del sur, del este y del oeste. Y no sabrás cómo llegan, pero sí sabrás que la mano de Dios estará contigo. Las bendigo, mamás, y declaro en el nombre de Jesús que la mano poderosa del Dios Todopoderoso está sobre ti, guardándote y protegiéndote y librándote de todo mal. Te bendigo, mamá, con la sanidad del reino, con la salud del reino, y declaro que ninguna enfermedad tiene poder ni autoridad sobre ti. Ninguna enfermedad tiene poder ni autoridad sobre ti. Hoy yo declaro que de tu boca sale poder, y de tu boca se destruye toda maldición, toda enfermedad y todo dolor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendita seas, mamá. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a Dios.